RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, debemos indicar que el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y con la asistencia de la Cooperación Técnica del Banco Mundial, están incorporando el tema de la seguridad hídrica en el plan de recursos hídricos, ¿no? Y esto tiene un propósito, ¿no? Articular y orientar los indicadores y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualizado y con los instrumentos de planificación del país. Para conversar sobre este tema nos complace tener acá en estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Klaas de Groot, ingeniero integral de recursos hídricos, experto del Banco Mundial. Qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y gracias por tenerme. En primer lugar, explíquenos de una manera así, que nos escuche, que nos entiendan nuestros oyentes, ¿qué entendemos por seguridad hídrica? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por el contrario, gracias a usted. Por darme esa oportunidad de compartir con ustedes las actividades que estamos desarrollando como Banco Mundial. ¿Ya? Con la Autoridad Nacional del Agua, relacionado al concepto de seguridad hídrica. Seguridad hídrica no es un concepto nuevo, no es un concepto... bueno, es un concepto que se ha desarrollado durante los últimos años, y también el Banco Mundial está usando el concepto de seguridad hídrica para mejorar la gestión integral de los recursos hídricos, y es una manera para estructurar la planificación y la priorización de las intervenciones necesarias para llegar a una situación que nosotros llamamos la situación de seguridad hídrica. Y eso es el nivel de seguridad hídrica para poder facilitar al desarrollo del país, en este caso el país de Perú. Y es para tener un impacto al desarrollo económico, social y ambiental del país. Ahí voy. En ese sentido, en esa línea, ¿cómo es que impacta el tener un plan de seguridad hídrica y un plan de desarrollo de recursos hídricos en el plano económico, en el plano social y también en el plano ambiental? Ok, bueno, yo creo, y conmigo muchas otras personas, que el recurso hídrico juega un rol crucial en el desarrollo de un país, ¿no? Sin agua no podemos desarrollar diferentes actividades económicas, no vamos a tener una salud pública, y entonces es importante que el sector hídrico tiene su desempeño en reducir los riesgos relacionados al agua. Entonces son las inundaciones, son las sequías, pero también los problemas que puede tener un país con la calidad del agua. Hemos visto en el año pasado con el niño costero, cuáles son los problemas que puede tener un país como Perú, pero también otros países tienen estos retos. Y con seguridad hídrica estamos tratando de asegurar que se puede reducir estos riesgos hasta un nivel aceptable. Estamos dialogando con el señor Klaas de Groot, ingeniero integral de recursos hídricos, un experto del Banco Mundial. Nos visita en el país porque ellos están trabajando de la mano a través de la Autoridad Nacional del Agua para incorporar el tema de seguridad hídrica en el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? En esa línea que usted me explicaba, ¿cuánto hemos avanzado en la aplicación de seguridad hídrica en el país? Este es un tema que usted decía, no es un tema nuevo, pero conviene saber qué tanto esta aplicación, qué tanto esa inserción en los últimos años ha tenido un impacto favorable en el manejo de recursos y en la propia población, ¿no? Bueno, existe un Plan Nacional de Recursos Hídricos, y el Plan Nacional de Recursos Hídricos está basado en el concepto de gestión integral de los recursos hídricos. Entonces ya abarca muchos diferentes sectores que dependen del agua. Cuando estamos hablando de la industria, cuando estamos hablando de la agricultura, de la minería, entonces hay diferentes sectores económicos que dependen del agua. Esos sectores ya están incluidos en el Plan Nacional de Recursos Hídricos, y ANA, junto con los diferentes sectores, han
ejecutado, han aplicado, han implementado diferentes intervenciones para mejorar el uso del agua, asegurar que haya suficiente cantidad, que haya la calidad necesaria y también que el agua esté disponible en el momento que se necesita el agua. Ahora, ¿y cómo se han ido adaptando justamente a estos proyectos de inversión? Se lo digo de manera puntual, en minería, por ejemplo, en proyectos hidroeléctricos, ¿no? ¿Y cuál es la trascendencia en la gestión de los mismos recursos? Sí. No sé si entiendo completamente la pregunta, pero el concepto de seguridad hídrica abarca todos estos servicios, ¿no? Estamos hablando no solamente de los riesgos relacionados al agua, pero también estamos hablando de la gestión del recurso mismo, entonces los lagos, los ríos, los acuíferos, y estamos hablando de los diferentes sectores para asegurar que los servicios de agua también llegan a un nivel requerido para el desarrollo del país. Ahora, en el Perú se ha abierto un debate en los últimos años, ¿no? Y yo le pido una respuesta técnica, no más que ingresar a la respuesta que tenga un componente político, ¿no? Y es los conflictos que se generan en función al tema del agua, ¿no? Y muchas veces se habla de la incompatibilidad que existe entre proyectos de inversión, básicamente mineros, ¿no? Con el desarrollo sostenible en agricultura y el uso del agua, ¿no? De acuerdo a estudios, y usted a lo mejor me lo puede corroborar, sí es compatible desarrollar en estos momentos minería con el uso adecuado de recursos hídricos y por ende un desarrollo sostenible de agricultura, ¿no? ¿Esto es posible? Bueno, sí, creo que sí existen estas posibilidades. Lo más importante es empezar con entender muy bien cómo funciona el recurso hídrico, ¿no? Porque en algunos casos hay suficiente agua, en algunos casos no hay suficiente agua para contestar a todas las demandas. Y hay que ver en la planificación cómo se puede suministrar el agua necesaria a los diferentes sectores. ¿Y estamos avanzando en la planificación en el Perú? O sea, ¿se están dando pasos en esa línea? Bueno, el hecho de que el Perú ahora está trabajando con el concepto de seguridad hídrica para aún mejorar la planificación quiere decir que sí, el país está avanzando. Ahora, cuando se elaboran planes de gestión, como usted los menciona, ¿qué aspectos se toman en cuenta? ¿Cuáles son los aspectos centrales para un plan de gestión de seguridad? Bueno, para un plan de gestión de seguridad hídrica es el concepto del Banco Mundial, y eso es el concepto que hemos usado para iniciar las diferentes discusiones con los diferentes actores involucrados en la gestión del recurso mismo, porque no es solamente la ANA, tenemos que hablar con todos los diferentes actores que de alguna manera sienten el efecto del agua y que deberían estar en la gestión del recurso mismo, es trabajar en base del capital natural del país. Y cuando estamos viendo la situación en Perú, estamos viendo que hay diferentes situaciones. Tenemos el sur con, en muchos casos, un déficit de agua, estamos hablando del norte, con los retos de las inundaciones, estamos hablando del lado del vertiente atlántico, donde haya suficiente agua, pero donde existe la posibilidad de usar el agua de una manera más eficiente. Entonces es importante entender ese capital natural del agua para usar eso como base para la planificación. Eso también es un reto, no solamente un reto en Perú, es un reto en muchos países, pero se necesita esa información para hacer la planificación. Ahora, ¿qué experiencias exitosas tenemos en el Perú? Usted que visita constantemente nuestro país. Bueno, yo creo que en el estudio que hemos hecho hasta ahora hemos visto también la información que ya existe en la ANA. ¿Ya? Y creo que con el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, el ANA ya está trabajando muy duro en captar toda la información necesaria, pero bueno, estamos hablando de un país grande y se requieren más inversiones para mejorar la información como base de la planificación, pero eso no quiere decir que no se puede planificar, ¿no?
¿Dónde se ha avanzado más? ¿En costa, en sierra o en selva? Uy, eso es, para mí es difícil de decir. Eso no es un análisis que hemos hecho No han hecho. en este momento, pero eso va a ser un análisis que van a hacer también para el Plan Nacional de Recursos Hídricos nuevo, porque eso es importante, conocer la situación actual, conocer las diferentes brechas y así poder decir dónde se necesita invertir y empezar con diferentes intervenciones para mejorar la situación. Ahora, ¿qué tanto pesa estos planes, esta seguridad hídrica en generar confianza en los inversionistas? ¿Miran de cerca estos temas? Sí, y creo que eso es la ventaja también del uso del concepto de seguridad hídrica, ¿no? Porque no estamos solamente hablando de lo que se puede hacer dentro del sector hídrico, pero lo que estamos tratando de comprobar es el impacto que tiene el sector hídrico en los otros sectores. Y allá puedes ver que si no hay agua, no se puede desarrollar nada. Entonces, el valor económico del agua, del recurso mismo, pero también los costos que pueden tener el recurso en relación a los riesgos relacionados al agua, eso es un señal claro a las personas que al final deben poner la plata para hacer las inversiones. Claro, y ahora, ¿cómo hemos avanzado en el tema del balance? Porque lo que hemos visto en lo que ocurrió en el año 2017 a propósito del fenómeno del Niño, o sea, las lluvias constantes, las precipitaciones, hacían que las aguas se pierdan, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay una concentración, ni mucho menos hay una prospección a futuro para decir podemos almacenar agua en épocas de lluvias y en épocas de estiaje podemos dedicarla para consumo humano o para agricultura. ¿Hemos avanzado en el Perú o todavía es incipiente? Sí, Perú ha avanzado. Sí, todavía hay suficientes retos. Todavía hay proyectos que se puede implementar, ejecutar para mejorar la situación. Y eso también depende de la situación o depende de dónde estamos en el país, ¿no? Y hay diferentes regiones donde no todo el año hay suficiente agua y allá tienes que encontrar las maneras para regular los diferentes caudales hacia el mar y ver si se puede mejorar la retención de agua. Y no es solamente con presas, ¿no? Claro. También es con el manejo de las cuencas arribas, porque eso también con el instrumento, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales. Con eso también se puede mejorar la situación. Ahora, el tema del cambio climático que estamos viviendo, ¿cuánto afecta a una elaboración de un plan de seguridad hídrica? ¿Afecta? Sí, afecta mucho. Bueno, una de las ventajas de seguridad hídrica, y no es muy diferente a seguridad, a gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Estamos hablando de una situación dinámica, una situación que cambia con el cambio climático, pero que también cambia con el desarrollo económico del país, con el desarrollo demográfico del país. Y en todos estos desarrollos hay que tomar en cuenta en la gestión del recurso mismo, porque con un desarrollo económico del país también va a cambiar la necesidad va a cambiar la demanda de agua. Entonces esos cambios hay que tomar en cuenta en la planificación del sector hídrico. Ahora, señor de Groot, en la experiencia que tiene el Banco Mundial, ¿no?, desarrollando estas acciones de seguridad hídrica y Plan Nacional de Recursos, ¿hay alguna experiencia en el mundo que puede ser vista como modélica? Creo que se puede aprender mucho. ¿De qué países, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando en diferentes países en el mundo. Eso es una de las ventajas del Banco Mundial, ¿no? Que tenemos expertos en diferentes partes del mundo y estamos viendo todas las posibilidades para intercambiar experiencias en diferentes países, usarlo de manera óptima en otros países. Y tenemos estudios en África del Norte, Medio Oriente, tenemos estudios en Vietnam, en Pakistán,
bueno, en base de seguridad hídrica, y no estoy diciendo que se puede aplicar lo que hemos aprendido en estos países en Perú, pero sí aspectos de estos estudios sí son muy valiosos para lo que estamos haciendo en Perú también. ¿Y cuánto juegan en este aspecto los gobiernos locales? Bueno, al final la planificación nacional tiene su... Involucra a los gobiernos locales. Sí, y tiene su efecto en los gobiernos regionales, ¿no? Y la ANA no está solamente, no va a usar solamente el concepto de seguridad hídrica para el nivel nacional, pero también a nivel de las cuencas. Y allá el involucramiento de los gobiernos regionales es aún más fuerte. Bien, yo le agradezco haber compartido esta invitación con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Sé que usted visita permanentemente nuestro país, ¿no? Y creo Sí. que es en realidad satisfactorio escuchar que hay avances a la vista y además, ¿no?, que se trabaja de la mano, en este caso con el Banco Mundial, lo que nos permite, ¿no? Primero planificar y otro generar la seguridad hídrica, ¿no?, que tanto interesa, ¿no?, para el desarrollo del país y para el contexto, ¿no?, del plano del impacto que tiene en las inversiones y en el plano también socioeconómico, ¿no? Sí. No, para mí también un gusto estar aquí y compartir esa información, porque yo creo que eso es primordial. Tenemos que hablar sobre seguridad hídrica, pero no tenemos que hacerlo entre paredes, tenemos que hacerlo con todos los afectados. Hemos tenido un taller el miércoles de esa semana con muchas diferentes instituciones, habían 32 diferentes instituciones, 85 participantes, y eso, bueno, indica también el interés Han que venido de existe todo el Perú, en el país, ¿no? de todo el Perú han venido. Y también Bueno, especialistas no tanto de todo Perú, pero todas las diferentes instituciones, no solamente del gobierno, pero también academia y el sector privado y las ONGs. Entonces eso es importante, compartir, discutir sobre seguridad hídrica y ver cómo juntos podemos llegar a un nivel de seguridad hídrica requerido para el país. ¿Y cada qué tiempo se realizan estas reuniones justamente para hacer las evaluaciones y los avances? ¿Cada qué tiempo se realizan estas reuniones de ANA con el Banco Mundial? Sé que tienen un convenio, sé que forma parte de una asistencia de cooperación internacional, Sí. pero ¿cada qué tiempo se hacen las evaluaciones? Sí. Sí, y cada vez cuando estamos aquí en una misión y que estamos apoyando o colaborando en estos conceptos, estamos viendo las posibilidades para compartir también esa información. Señor Klaus de Groot, le agradezco la amabilidad de habernos complacido con su presencia esta mañana a través de Enlace Regional y RCR. Muchas gracias. Con mucho gusto. RCR, la red que comunica y une al Perú.